Guillermo Francos es el jefe de gabinete de ministros. Guillermo, buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Un gusto, muchas gracias por atendernos. Yo planteaba hace un rato en el minuto que me tomo todos los días, digo, qué país de locos, ¿no? Porque 9 de julio tuvo que hablar el presidente, tuvo que hablar el ministro de Economía por una fake news dando vuelta ahí en redes. Se generó toda esta controversia, la oposición se prepara para mandar un duro mensaje a Milei en el día de hoy. Y hoy tenemos Senado y pareciera que hay un país con un nuevo enfrentamiento que es gobierno, presidente, gobernadores. ¿Es tan así? Bueno, a ver, la posición del gobierno nacional con respecto a el equilibrio fiscal le fue planteada por el presidente a los gobernadores, a la totalidad de los gobernadores, a los 2 o 3 días de asumir. ¿Se recuerda, Pablo, esa reunión que hicimos en Casa de Sí, Gobierno, sí. donde participaron todos los gobernadores? Ahí el presidente le dijo cuál era la política que iba a llevar adelante y lo duro que iba a hacer con esa política. Después, por supuesto, en el transcurso de 18 meses, hemos avanzado, retrocedido, no en la política general del gobierno, que ha sido sostener a toda costa el déficit fiscal, perdón, el superávit fiscal, sino en todas las medidas que se han ido sancionando a partir de las distintas normas en el Congreso de la Nación. Y la relación con los gobernadores ha sido razonable, con algunos no muy buena, con otros buena, tratando de llevar adelante el programa de gobierno. Ahora, claro, los gobernadores sienten que sus cuentas están más, tal vez todos dicen que han hecho ajustes, había que ver cuáles son los ajustes que hizo cada gobernador provincial, entonces se juntan para pedir recursos que dicen que les corresponde, pero la ley establece una cosa distinta, Ah, y a ver, porque los recursos a los que se refiere son recursos que están siendo utilizados conforme a lo que establecen las leyes, que son los ATN, que son anticipos del Tesoro Nacional, que es una cuenta que recibe fondos para fines específicos, que son emergencias provinciales, y se vienen usando. ujú. Se utilizaron con los incendios, se utilizaron con las inundaciones, se utilizaron con las tormentas, y a cada provincia le hemos asignado fondos en función de lo que piden de ese recurso, que insisto, es para emergencias, no es para distribuir a todas las provincias conforme a lo que ahora piden los gobernadores, de acuerdo a la ley de coparticipación federal. ¿Y el tema de los Eh, combustibles no hay que y distribuirlo? el tema de los combustibles, el tema de los combustibles es parecido. El tema de los Ah, combustibles está hecho con distintos fines específicos. Algunos se utilizan para los subsidios de transporte en determinadas áreas interjurisdiccionales del país, para atender reparación y mantenimiento de rutas. No alcanza eso para renovar toda la ruta del país, por supuesto. Se va haciendo algún mantenimiento que se puede, que hasta ahora lo venía haciendo la Dirección de Vialidad. Ahora que ese organismo como tal se ha convertido en 3 unidades distintas administrativas, veremos cómo se reorganiza el tema, pero están asignados por ley, no es algo que el gobierno dispone para sí por totalmente. simpatía, por simpatía. Sí, no, para nada, eso no tiene nada que ver. A ver, Mm. este es un gobierno que no tiene, a ver, entre comillas, simpatía. Tenemos simpatía por todos, pero no tenemos simpatía por ninguno en especial, porque no hay ninguno que sea de nuestra fuerza De política, usted, ¿no? de usted. ¿Usted está de acuerdo Claro, con lo tal que cual. dice el presidente que le quieren destruir el gobierno o que hay toda una especulación por parte de los gobernadores para con él y el gobierno de ustedes? Mire, Pablo, lo que está claro es que todos los gobernadores se reunieron para sacarle fondos al gobierno nacional, o para cambiarle el objetivo de determinados fondos del gobierno nacional, y además también están las leyes las medias sanciones de leyes que habían sancionado con la reforma del sistema jubilatorio, con el tema de los fondos extra para discapacidad, y me estoy olvidando de algo, y los fondos para la emergencia de Bahía Blanca, que De ya el Bahía gobierno Blanca. destinó Sí. 200.000 millones, y Ujú. ahora piden 200.000 millones más. Bueno, todas estas cosas que a veces en el Congreso se hacen un poco a la ligera, ¿no? Sin medir el impacto que cada una de esas cosas tiene y de dónde salen los fondos. Entonces, no es que el gobierno plantea esto, pues todos los gobernadores, el presidente plantea esto, porque todos los gobernadores se han unido
detrás de esos objetivos. Y esos objetivos rompen el equilibrio fiscal. Y eso el presidente, como lo ha dicho con mucha claridad y firmeza, lo vamos a defender. Las leyes se van a vetar, si se insisten, se judicializará, etcétera, ¿no? Hasta la intención del gobierno es mantener y sostener el equilibrio fiscal, que es la base de toda la política económica. Si hoy sale lo que quieren los gobernadores en el Senado, ¿se pone en jaque al gobierno, más allá que intenten vetar y más allá que si no pueden vetar vayan a la justicia? ¿Es un golpe económico duro al gobierno? Pablo, no es que se pone en jaque al gobierno, porque el gobierno va a utilizar todos los medios para evitarlo. Lo que sí, yo creo que lo que los gobernadores ponen en jaque es la credibilidad que tiene el rumbo que ha tomado la Argentina para salir de todos estos periodos y momentos en que hemos tenido altos niveles de inflación, falta de cumplimiento de las deudas internacionales, todo lo que hemos venido viviendo durante tanto tiempo. Eso ha sido modificado por este gobierno, y con estas medidas se pone otra vez en jaque todo eso. Entonces tenemos que ser claros. Nosotros queremos salir del país que fuimos y convertirnos del país que fuimos en los últimos años y convertirnos en el país que fuimos desde los años, desde 1800, del siglo XIX y principio del siglo XX, cosa que estamos intentando llevar a cabo. Ahora, si nos atacan en estos temas, por supuesto que vamos a responder. No nos vamos a quedar ni quietos, ni callados, ni sin explicarle al pueblo qué es lo que estamos pretendiendo. Bueno, usted decía pueblo, a mí me preocupa esto, porque ustedes sostienen que esto sería Bahía Blanca, jubilaciones, discapacidad, 2.5 del PBI. Y los opositores o los gobernadores dicen es solo un 0,11, o sea, no es un 2.5. ¿Cuál es la verdad? ¿Hay un número intermedio? ¿El del 2.5 es el que dice Caputo es el correcto? Sí, no, por supuesto que lo que dice el ministro Caputo es lo correcto. Él se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con jubilaciones también, ¿no? Lo que dicen los gobernadores radicales, cuando hablan del 0,11%, está referido a los ATNs y al impuesto al combustible. Yo, la verdad que tampoco ese número es correcto. Yo no le sé decir ahora el número exacto. Ahora, en cuanto yo estoy camino a la Casa de Gobierno, en cuanto llegue voy a revisar ese número, pero cualquiera que sea el número, impacta en las cuentas fiscales de la nación. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer los gobernadores, por ahí también dicen que ellos que ajustaron sus cuentas. Mire, yo estoy convencido que los gobernadores pueden, todos de una manera totalmente significativa, a ver, yo veo permanentemente, nosotros seguimos permanentemente las cuentas de las provincias, porque sabemos cuánto se les envía de recursos coparticipables diariamente y cuánto recaudan ellos diariamente. Ajá. Y cómo han incrementado los ingresos brutos por necesidad de cubrir sus gastos diariamente. Y cómo, hay que preguntarle a cada gobernador, a ver qué han hecho ustedes para bajar el gasto de sus provincias. ¿Cómo lo han hecho? Lo han hecho eliminando gastos superfluos, lo han hecho eliminando, bajando contratos de personal innecesarios, lo han hecho planteando a sus legislaturas provinciales corte de gasto, o lo han hecho todo lo inverso, ¿no? Porque es muy fácil cuando uno necesita tener las manos libres en el Ejecutivo, enviar fondos a las legislaturas para que les aprueben los distintos proyectos que envían. Pero eso, acordar eso significa gasto muy grande en la legislatura. ¿Qué impacto tiene eso en el presupuesto de la provincia? Bueno, ¿qué pasa en los municipios? ¿Cuántos municipios hay? ¿Cuántos consejos deliberantes? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja todo eso? Y todo eso son gastos. Entonces yo creo que hay que hacer un poco de revisión, de mea culpa en la gestión provincial y analizar los números, ¿no? Esto no quiere decir pelearnos, ¿no? Yo no soy de la idea tratemos de no pelear, ministro, porque es un país de dientes apretados, de toda gente que está discutiendo todo el tiempo. Yo sé que usted tiene mucho músculo político y que tiene ese rol determinante, pero alguna vez, qué sé yo, que tratemos de dialogar aún con ideas o números diferentes, porque si un mismo tema para unos es 2.5 y para otro es 0,11, digo, pero sentémonos
y tratemos alguna vez de consensuar un poco, ¿no? Ahora, jefe de gabinete, aquí Gonzalo Prado lo saluda. Usted mencionó que el gobierno evalúa judicializar justamente la cuestión legislativa si no puede blindar el veto. ¿Con qué figura lo harían? O sea, ¿qué plantearían a la justicia que sucedió en el Congreso? Bueno, utilizaremos los recursos de la Ley de Administración Financiera, por ejemplo, que no está previsto el ingreso. O sea, uno no puede prever un gasto si no tiene previsto el ingreso, ¿no? ¿De dónde salen los fondos? Entonces, esto es un tema central, ¿no? Porque el Estado Nacional, ¿qué debería hacer? Eliminar partidas de gastos para poder cubrir estos gastos nuevos. Entonces, la realidad es que una ley debe ser autosuficiente, por decirlo de alguna manera. Debe establecer un gasto y tener en cuenta cuál es el recurso. ¿Y esta cuestión la van a tener en cuenta solamente para lo que tiene que ver con jubilaciones, discapacidad, o también para lo que tiene que ver con la cuestión de los ATN y del impuesto a los combustibles? No, a ver, son temas diferentes. Claro, por eso le pregunto. ¿No? Los ATN tienen una previsión, que es un ingreso, pero también una asignación del gasto a temas de asuntos de emergencia de las provincias. Entonces, dígame usted cómo hacemos. Nosotros distribuimos los recursos y el día que viene una inundación, un incendio, un terremoto, lo que sea, en alguna provincia, ¿qué hace el Estado Nacional? ¿De dónde saca los recursos? No, tiene que sacar recursos de otras partidas, porque no, magia no se puede hacer. Entonces, si ya distribuimos esos fondos, ¿cómo hacemos? ¿No? Este es un poco el tema. Ministro, pero justamente relacionado con eso, buen día, Candelaria de la Sota lo saluda, ¿cómo está? Hablábamos recién de que un poco lo que es el Poder Legislativo trabaja a ciegas porque el gobierno está trabajando, ejecutando partidas sin un presupuesto, es decir, tendría que el Ejecutivo darse vuelta y decirle al Legislativo, miren, estamos gastando en esto, esto y esto, no tenemos de dónde sacar plata. Eso no ha ocurrido, digo, ese nivel de detalle, ¿no? Porque sin un presupuesto que se esté ejecutando formalmente, las partidas son redistribuibles como el Ejecutivo quiera. No, Candelaria, el gobierno informa usted sabe que esos presupuestos, que son presupuestos vinculados al año 23. Estamos trabajando con el del 23 todavía, sí. Se vienen ajustando en función, obviamente, de los recursos y la necesidad del gasto. Cada vez que se ajusta el presupuesto, pues se imagina que el presupuesto ha sido ajustado varias veces, ¿no? Sí, claro. Cada vez que se ajusta el presupuesto y se asignan las partidas correspondientes, eso se informa inmediatamente al Congreso de la Nación. No es algo que hacemos nosotros por nuestra cuenta, sino que tiene que ser informado al Congreso de la Nación y se lo hace permanentemente. Bien. Ministro Javier Díaz, ¿usted cree, por lo que dijo el presidente ayer, el ministro de Economía, algo que está infiriendo usted también, que desde el búnker carcelario de San José 1111 se está diagramando un plan para boicotear al gobierno y por ende al país? Bueno, la verdad que yo no sé si es un búnker político o no, porque no debiera serlo, ¿no? Un lugar de prisión domiciliaria no puede ser un búnker político, con lo cual si pasara eso, la justicia debiera intervenir, ¿no? Ahora, que hay algunos sectores de la política que creen que la única forma de tener un espacio después de todo el desgaste que han tenido y el cuestionamiento social que han tenido durante los años que gobernaron, que terminaron en la elección de Javier Milei, bueno, están buscando de alguna manera perjudicar al gobierno de Javier Milei para tratar de competir, o de ponerse competitivo nuevamente, pero eso no va a pasar. ¿Sabe por qué le digo? Perdón, gobierno, porque cada vez que Cristina Fernández escribe un X tweet, sí, o esos mensajes, o los de WhatsApp mensajes del cielo, yo le veo, conociéndola como la conocemos todos, mensajes o palabras clave que después interpretan, refieren y repiten muchos de los dirigentes desde el Congreso o desde afuera del Congreso. Se me corta mucho, no estoy... ¿Me escucha, ministro? No estoy, la verdad que no le escuché la pregunta porque se me cortó muchas veces. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha bien? ¿Ahora sí? Le decía que cada vez que Cristina Fernández escribe un X, un tweet, o va un mensaje grabado, hay palabras clave que nosotros conocemos y sabemos que muchas veces ella lo ha hecho, para empezar a hablar de eso o instalar. Instalar y empezar a atacar desde ese punto de vista.
Entonces lo está haciendo Cristina Fernández. ¿Es pasado Cristina Fernández o le preocupa? No, a mí no me preocupa en lo más mínimo. Yo creo que es pasado, que la gente sabe el desastre que han sido desde el punto de vista económico y de otros aspectos también, pero por lo pronto en la economía, cómo han destrozado la economía de nuestro país, de manera que a mí pues en términos políticos no me preocupa. Pero ven un plan ustedes, desde Cristina Fernández, por lo que está diciendo, lo que está escribiendo, los mensajes que manda. Bueno, a ver, yo insisto, yo creo que cuando uno está en prisión debiera respetar ciertas normas. Yo creo que la justicia debiera intervenir y fijarle límites a lo que hace, ¿no? Porque si no, a ver, yo no creo que este tipo de cosas sucedan en otros países. Debiera ser, en todo caso, no estoy cuestionando la prisión domiciliaria que le han dado por las condiciones particulares. Sí estoy cuestionando que desde la prisión domiciliaria se puede hacer cualquier cosa, ¿no? O sea que Eso de para hacer usted acto político, la de hablar justicia en un tendría que acto ajustar un público. poco. Pero por supuesto, yo creo que había que establecer condiciones serias. No es que está ahí por una cuestión política. Ella está ahí porque se cometieron ilícitos, como formó parte de era gobierno cuando se cometieron ilícitos que están claramente vinculados a las obras realizadas por Lázaro Báez en Santa Cruz, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que esos son temas que tienen que ser tenidos en cuenta. No puede ser que esté como si tal cosa, ¿no? Mire, tanto el pronunciamiento del fiscal Luciani como la sentencia clarifica perfectamente los temas. Así que mi sensación es que no se están permitiendo en la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner actividades que no debieran permitirse, ¿no? Le hago las dos últimas. Estamos con Guillermo Francos, el jefe de gabinete, en un día muy importante donde en el Senado pueden pasar cosas desde el punto de vista económico muy relevantes para el país. Ayer el presidente dijo que le gustaría que Macri tenga un lugar como un representante del país en el mundo, bajando un poquito la tensión con él y generándole como un elogio. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, absolutamente. Yo creo que la figura del presidente Macri es una figura reconocida internacionalmente, ¿no? Y yo no creo que haya habido, más allá que las discusiones de tipo político habituales, entre ellos siempre hubo una excelente relación. Y además están los intereses del país por encima, ¿no? Con lo cual, que él ocupe un rol de representante de Argentina en el mundo, a mí me parece que es importante y significativo. ¿Se lo van a ofrecer, usted cree? ¿O formará parte de lindas palabras? No, yo creo que es una intención. El presidente ya me lo había dicho a mí en otras oportunidades, ¿no? Con lo cual él lo tiene en su cabeza el tema. Bueno, faltará que lo hable con Macri. Bueno, una vez que pasen todas estas cuestiones que son un poquito más ríspidas, de la conformación de alianzas, listas, etcétera, supongo que se allanará mucho el camino para poder conversar, ¿no? Y esta es la última. ¿Cómo toman lo de la vicepresidenta? Porque el presidente aduce que no viaja por una cuestión climatológica a Tucumán y la vicepresidenta aparece en Tucumán, o va en cohete y sortea la niebla, o los desafía a ustedes permanentemente para hacerle creer a la gente que ustedes mienten. No, bueno, pero es que la vicepresidenta viajó el día siguiente a la mañana. Los problemas de la niebla fueron el día martes por la noche, ya viajó ayer por la mañana. El martes, mire, yo estaba en mi oficina de la Casa de Gobierno y no se veía Puerto Madero, ¿sí? A las 5 de la tarde, 4 de la tarde. Sí. ¿Sí? Y estuvimos en permanente contacto con el servicio meteorológico, con la Fuerza Aérea, con la Casa Militar, para saber si había condiciones seguras para que el presidente salga de Buenos Aires, que no las había, porque usted vio que todos los vuelos, muchos vuelos se cancelaron, muchos se demoraron, y después para el regreso, porque el presidente tenía que regresar después del acto, y para la hora del regreso estaba totalmente cerrado también. Entonces se esperó hasta el último momento, que fue hasta las 5:30, 6 de la tarde, y a esa hora se canceló el acto. Ahora,
La vicepresidenta fue al día siguiente de la mañana, ya lo Igu- tenía programado, su avión salió Sí. y bueno, pudo volar. Igual ¿no? siempre juega ella el juego de las diferencias, porque Milei no va a Rosario, ella está en Rosario. Milei no va a Tucumán, ella está en Tucumán. Está siempre como ese jueguito, estoy en el lugar que hay que estar, dice, ¿no? Bueno, yo no quiero entrar en esos detalles, no quiero Ah, juzgar las posiciones que cada una de las autoridades lleva adelante. El presidente participó en los actos que le pareció, en los lugares que le pareció que tenía que estar, así como lo hizo el año pasado en Tucumán, porque iba a plantear el tema del Pacto de Mayo y estaban varios gobernadores, muchos gobernadores estaban en el pacto. Ese año estuvo ahí. Este año estuvo en Buenos Aires el 25 de mayo en el Tedeum y en un acto que se realizó después del Tedeum. Después estuvo el 20 de junio en otro acto acá en la capital. De manera que yo no veo que haya una intención de estar en un lugar distinto. No, el presidente está donde le parece que tiene que estar, ¿no? Lo despido con esta. ¿Falta alguna reunión, algún llamado, algún gobernador, algún senador o como jefe de ministros, teniendo un rol tan importante con ellos, usted espera que comience a sesionar el Senado en el día de hoy? No, yo creo que ellos se reunirán, los senadores que representan a los gobernadores se reunirán y verán si avanzan con la sesión. Yo creo que van a avanzar con todas las irregularidades que tiene este proceso en el Senado de la Nación, avanzarán y después veremos qué hacemos. Yo, la verdad que con los gobernadores hablo siempre, digamos, no, más allá de las discusiones y las posiciones, yo trataré de hablar con antes y después para ver cómo continuamos, para ver qué sale y cómo continuamos, ¿no? Gracias por atendernos, Guillermo. Le mandamos un abrazo grande. Chao, Pablo. Hasta pronto, ministro. Muchas gracias. El señor Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros.